Ahora vamos a ver la vida de nuestro hermano Pedro. Vimos a un Pedro que era alguien que día tras día se equivocaba. Vemos a un Pedro que hasta confrontaba al Señor. El Señor le dijo: Pedro, hoy me negarás. Hoy me negarás. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dijo al Señor, entre palabra más, palabra menos, le dijo: tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. Yo no te negaré. Le estaba diciendo al Señor: te equivocas. Y saben, nosotros somos así. Nosotros somos de esta manera. Muchas veces. Pero Dios va a tratar con nosotros de la misma manera que trató con Pedro. Dios va a tratar con nosotros. ¿A cuánto le gustaría tener a Dios como Padre? Pues entonces Dios va a tratar con nosotros. Dios va a tratar con usted. Dios va a tratar conmigo. Después de su devastadora falla al negar al Señor, Pedro fue un hombre diferente. Escuche con atención. A veces los fracasos hacen más por nuestro desarrollo espiritual que el éxito. Lo repito para los que van escribiendo. A veces los fracasos hacen más por nuestro desarrollo espiritual que el éxito. El fracaso deja una marca indeleble en nuestras vidas. El efecto que produjo en Pedro fue una mente que empezó a vestirse de humildad. Cuando Pedro falló, esa caída dejó una marca indeleble en la vida de Pedro. Y Pedro comenzó ahora a entender que no podía confiar en sus propias fuerzas. Y comenzó a ser una persona un poco más humilde. Pedro fue quebrantado por completo. Sus sueños de grandeza y de autoexaltación quedaron hechos cenizas delante de todos. Su confianza en la carne había recibido un golpe mortal. Sin embargo, en el proceso, escuche, miren esta frase, la fe de Pedro casi fue destruida también. Casi pierde la fe. Solamente las oraciones del Señor Jesús lo sostuvieron. Eso está en Lucas 22, ¿no? Lo leímos la otra vez. A ver si lo encontramos. Sí, 22, 30 y... Lucas 22, 31. Leemos la palabra allí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. ¿Qué hace Satanás delante de Dios muchas veces? Va a pedir permiso. ¿Eso se ha terminado? Escuche, mi iglesia. Esto es para un adelanto para los que están los martes, porque los martes tenemos discipulado aquí. El estado actual del Señor Jesucristo es el estado de intercesor. Él intercede por nosotros. Pero ¿saben cuál es el estado actual del enemigo? El Señor lo reprenda en esta noche. Acusar y pedir que nuestras almas sean zarandeadas. A él le gusta apalear a los cristianos. A él le gusta probar a los cristianos. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado, pero muchísimas veces, decenas de veces. Señor, yo te quiero servir. Yo prometo, Señor, levanto mi mano en la congregación. Señor, yo prometo delante de tu presencia, delante de los ángeles, los querubines, y ya me pongo muy espiritual y comienzo a nombrar todo lo que se me ocurre.
Todo lo que me viene a mi mente uy, largo, llevo una parrafada. Yo prometo servirte, Señor, hasta que la muerte nos separe. Cualquier barbaridad decimos. ¿Qué hace Dios? Va a decir Dios, muy bien, ahora vamos a probar. Ahí, el de la colita, venga para acá. Y el de la colita dice, yo, sí, tú ven para aquí. Y ahí viene el diablo y le dice, sí, Señor, ¿qué quieres? Ve, vamos a probar la palabra de José Luis. A ver si es verdad. A ver si es verdad. ¿No le ha pasado? Y viene, y me convertí. Mira, hermano, yo era jovencito y andaba en el Señor los primeros años y era una fábrica de excusa. Una fábrica de excusa. Pastor, no puedo ir hoy, pastor. Teníamos el Nokia, aquel chiquitito que era de tapita, aquel cosa que no se rompía con nada. Lo llamaba, pastor, se me murió la abuela. Después, cuando el pastor se enteraba que no tenía abuela, que mi abuela ya se había muerto hace un montón de veces. Mira, a mi abuela la maté un montón de veces. Maté a mi tío, maté a mi tía, maté al perro, me enfermé, me accidenté, se murió el jefe. No, cuántas mentiras. Porque cuando el enemigo prueba y no damos la talla y nuestra fe no ha sido sincera, nos convertimos en cristianos que inventan excusas. Hace frío, no puedo venir, me enfermó, me dormí. Dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero dice el Señor, pero yo he rogado por ti. ¿Qué iba a hacer el Señor? Rogar. ¿Qué iba a hacer Satanás? Lo iba a zarandear. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a rogar. ¿Lo tiene claro o no? Quiero que en esta noche, primer punto, entendamos que solo las oraciones y la intercesión de Cristo nos mantiene en pie. Tengo que ser consciente de eso. ¿Dónde está Cristo ahora? Intercediendo por mí. Constantemente, día y noche. Como un sacerdote que no se cansa. Como alguien que vela constantemente por nosotros. Como alguien que está velando simultáneamente. Dice, ¿qué salmo es el salmo que dice Jehová acampa alrededor de ellos? 37, ¿no? 34:7. A ver, vamos ahí. No pierda Lucas. Dice, el ángel de Jehová acampa, ¿a quién? Alrededor de los que le temen y los defiende. Esto creo que lo compartimos en la mañana una vez. Dice, mire, presta atención a esto, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová se está refiriendo a la persona de Dios mismo. Dios mismo acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Reyes 19:35. Miren lo que dice allí. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, ¿a cuánto? 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cuerpo de muertos. ¿Cuántos mató? 185,000. La noche, en el tiempo de los hebreos, de los judíos, el día se divide en 12 horas y 12 horas. Dice la palabra del Señor
que aquella noche, durante 12 horas, el ángel mató a 185,000 soldados asirios. Eso quiere decir que si la noche tiene 12 horas, en una hora el ángel mató a 15,416 asirios. Y si la hora tiene 60 minutos, el ángel mató a 256 asirios en un minuto. Y si lo dividimos 256 en 60 segundos, el resultado es que el ángel, escuche, mató a 4 asirios por segundo. Mientras caía, ¡pum! Mientras caía el segundo, 1. El ángel del Señor mataba a 4 asirios. Al que estaba delante, al que tenía al lado, al que tenía al otro lado y al que tenía atrás. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Intercediendo por nosotros. Cada segundo. Él está matando enemigos espirituales, peleando por usted y por mí. Solamente la oración de Jesús pudo mantener en pie a Pedro. Pero también, mis hermanos, esto es para nosotros. Solamente la oración del Señor nos mantiene en pie hasta que Él venga. Cada segundo de nuestra vida debe ser un segundo de agradecimiento. En la mente de Pedro todo se había perdido. Pedro estaba dispuesto a abandonar el ministerio. Él había deshonrado y negado al Señor, a ese Dios, a ese Señor a quien amaba. Pedro había defraudado al Maestro en su mayor hora de necesidad, en la hora de mayor necesidad, perdón. Por eso Pedro se odió a sí mismo. Estaba avergonzado y humillado casi hasta el punto de morir. Sentía una culpa abrumadora. Había perdido su dignidad después de negar no solo al Señor, sino su propio mensaje, su propia declaración. Pedro no se podría sobreponer a la agonía de su fracaso porque no era capaz de perdonarse en semejante cosa que había cometido. Otro aspecto de su aflicción era que todo el episodio pudo haberse evitado con solo haber escuchado al Maestro. Más tarde el apóstol Pablo, en la primera epístola que él escribe a la iglesia, él enfatiza este tema de escuchar a Dios por lo menos 7 veces. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, lo primero que pensó fue en Pedro. Miren lo que dice Marcos 16. Marcos 16, del 1 al 8. Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron,
vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Verso 7. Pero id, decid a sus discípulos, miren lo que dice ahora, y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se levantaron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Verso 7. Miren lo que dice el ángel. Pero id, decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro. Porque era Pedro el que había fallado. Era Pedro el que estaba cocinándose en su autoculpabilidad. Era Pedro el que estaba odiándose a sí mismo. Era Pedro el que estaba llorando amargamente, como dice Lucas 22:63, ¿no? Que lloró amargamente. Dice allí que el Señor envía el ángel y le dice al ángel: decile a las mujeres que le digan a los discípulos, pero que especialmente ¿a quién? A Pedro. A Pedro. Porque Dios, el Señor, sabía cómo se sentía. El gran pastor y obispo de nuestras almas estaba cuidando y velando por el bienestar de una oveja que ya estaba lista para dejarlo todo y extraviarse. Jesús vino y rescató a Pedro, pero Pedro era incapaz de perdonarse a sí mismo después de los acontecimientos que habían pasado 3 días atrás. Pero Cristo no había perdido las esperanzas con Pedro. Era Pedro quien las había perdido consigo mismo. Iglesia, cuánta bondad hay en nuestro Señor Jesucristo, que levanta a los caídos, a los que alguna vez, como el que le habla, ha errado. Y Él es alguien que restituye la autoestima y la buena conciencia. Salmo 134 dice, Salmo 130, versículo 4. Salmo 130, verso 4. Pero en ti hay, ¿qué cosa? Perdón. Estoy seguro que más de uno en esta noche o estuvo, o está, o estará encajonado en el sitio donde no puede avanzar, porque falló, porque pecó contra el Señor. Pero Dios trae esta palabra para nosotros en esta noche. Y Él dice, el salmista dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pedro, sin embargo, después de su caída, necesitó ser confirmado en público ante sus hermanos. Al fin y al cabo, Pedro era el líder de los 12 y todos sabían lo que Pedro había hecho. 3 veces el Señor le repitió la comisión de apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, en el capítulo 20 de San Juan. Ahora el Señor mismo lo readmitía a su llamado y ministerio. Este acto de gracia cambió la vida de Pedro. No todo estaba perdido. Cristo lo había perdonado y lo había reinstalado en su posición. Y él realizaría el ministerio para el cual estaba llamado. Dice la palabra del Señor que irrevocables son ¿qué? Los dones y él. ¿Dónde está eso? En Romanos.
Si no recuerdo mal, Romanos capítulo 11, verso 29. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Y a quien Dios llamó, si falló, el Señor le puede perdonar y restituir. A quien Dios llamó y le dio dones, si se arrepiente y se vuelve al Señor, Dios le levantará, le perdonará y lo restituirá. Así resurgió la esperanza y la fe en el corazón de Pedro. El Señor lo estaba readmitiendo. Desde el principio vemos nosotros en la historia de Pedro que él era el principal entre ellos. Cuando a muchos de los seguidores de Jesús en San Juan le molestó el sermón del sermón referente al pan de vida, Jesús preguntó a los 12 y les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro inmediatamente reafirmó la lealtad de ellos para con él, diciendo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso está en San Juan capítulo 6, versos 66 en adelante. En otra ocasión, Jesús preguntó: ¿y vosotros quién decís que sois? Pedro intervino proclamando, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de haber negado al Señor, Pedro permaneció por varios días perplejo y desconcertado por lo que había sucedido. Le parecía que nunca iba a poder abrir la boca para predicar otra vez o para defender la causa del Señor Jesús. Pero habiéndolo readmitido el Señor públicamente ante los hermanos, cobró ánimo y empezó a recuperarse de la vergüenza y del reproche de su falta. Es interesante, mis hermanos, y es importantísimo establecer para nosotros mismos como personas, pero también para el mundo espiritual, establecernos y afirmarnos en Dios como personas. El día domingo voy a hablar sobre el arrebatamiento y cuáles son las condiciones que tienen que darse en una persona para que Dios lo arrebate, para que Dios lo lleve. Y es interesante que nosotros estemos preparados para ese acontecimiento. Es importante que nosotros estemos tratando de cumplir las condiciones para subir cuando el Señor venga. Todos nosotros alguna vez, en algún momento dado, hemos subido a un vehículo de transporte, esencialmente los transportes públicos. Ahora, con tanta normativa que hay del COVID, nadie puede subir a un autobús si no tiene la mascarilla. Pero aparte, ¿qué tiene que tener para que lo lleve? Y aparte tiene que comportarse cívicamente dentro de él. O sea, hay unas normas establecidas. Si alguien quiere volar
de aquí a su país o volar aquí dentro del mismo España y quiere moverse rápidamente en un avión, tiene que cumplir ciertas condiciones. Tiene que tener el pasaporte en vigor, DNI en vigor, tiene que tener el ticket, tiene que haber pagado el ticket, tiene que llegar a horario, tiene que hacer el check-in, tiene que cumplir las normativas del aeropuerto, tiene que cumplir con todas las normativas de vuelo. Cuando esté adentro del avión, no hace lo que quiere. Sino que cumple unas normas para que puedan llegar del punto de donde partió hacia donde quiere llegar. De la misma manera, mi hermano, la iglesia está a punto de ser trasladada. Estábamos a punto de ser arrebatados. Y la Escritura, mis hermanos, como nunca antes en la historia del ser humano, se están dando condiciones para que la iglesia sea arrebatada. Antiguamente se decía, el Señor viene, pero faltaban ciertas condiciones. Ahora hay muchísimas condiciones que ya están establecidas, ya están preparadas, ya están en marcha para que el Señor venga. Y una de ellas es la guerra en la que estamos, aunque no estemos participando activamente, estamos participando de alguna manera con nuestros impuestos, pagando las armas que se envían a Ucrania para matar a los soldados rusos y viceversa. Estamos viviendo una pandemia que todavía no se ha terminado. Todavía no se ha terminado. Estamos viviendo, la tierra se acerca a una de las crisis económicas más terribles. Más terrible. ¿Saben por qué? Porque antiguamente habían pasado crisis económica, pero no había lo que había pasado ahora, que es el cambio climático. Miles de personas se están moviendo de una tierra a otra, ya no simplemente porque el gobierno no les da de comer o no les provee las condiciones, sino que ahora el cambio climático los obliga a moverse, a emigrar. Ríos contaminados, aguas contaminadas, aire contaminado, falta de electricidad, falta de recursos. Todo se está dando para que el Señor venga. Todo se está dando. Y el que no esté listo se va a ir al infierno. Así dice la Escritura. La palabra del Señor se está cumpliendo. Y mis hermanos, cuando hablamos de la vida de Pedro, no estamos hablando simplemente del día a día, estamos hablando de prepararnos para la eternidad. Estamos hablando de prepararnos para cuando el Señor venga. Necesito entender que Dios es un Dios que si Él es justo, ¿cuántos quieren a Dios como Padre? ¿De verdad? Él es justo. No dejará de ser justo con nosotros. Y si un hijo no cumple las condiciones que Él ha establecido, ¿lo dejará entrar igual? ¿Lo dejará entrar igual a la barca? ¿Lo dejará entrar igual al arca? Ah, pero porque lo ama, pobrecito, lo va a dejar. No, entonces dejaría de ser justo. Entonces ya dejaría de ser Dios. Es interesante que nosotros pensemos y digamos, Señor, trata con mi vida. Yo quiero establecerme en la palabra. Yo quiero saber, Señor, de la palabra. Yo quiero entender qué es lo que está sucediendo en este momento y cuál es mi lugar, cuál es mi posición en este momento en la historia, Señor, de lo que está aconteciendo y cuál es mi condición ahora. La Biblia dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga.
el que se cree que dice, no, 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 yo lo tengo, ya estoy seguro, yo. Observe, no vaya a ser que esté fuera. El apóstol Pablo dice que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No vaya a ser, dice él, que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Entonces, es interesante que nosotros podamos entender en qué condición está nuestra vida. ¿Cuál es mi condición actual, Señor? ¿Cuál es mi condición actual? Hace unos meses atrás, ¿no? Me agarró un dolor aquí y recuerdo que ese domingo no pude venir a la reunión. Quedé doblado, me doblaban y no podía ni enderezarme, no podía. Era un dolor terrible, terrible, terrible. A los 2 o 3 días fuimos al médico y resulta que tengo un problema de salud. Y yo puedo decir, no, si estoy sano, pero en realidad la realidad es otra, que tengo un problema. Yo puedo decir, no tomo el medicamento porque yo estoy bien, estoy joven y Dios me va a sanar, porque enseguida ponemos a Dios por excusa. Pero la realidad es que tengo un problema de salud. Y quizá ahora usted no me vea ni con jeringa, ni estar poniéndome sangre, ni suero, ni mascarilla. Pero tengo un problema de salud. O sea, estoy enfermo. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Que a veces no reconocemos que tenemos terribles necesidades de Dios. Terrible necesidad de Dios en nuestra vida. Y esto es un peligro latente, mis hermanos. Yo tengo necesidades, Señor, cada día. Señor, soy como Pedro, Señor, que necesito ser restaurado, necesito ser corregido, ayudado, disciplinado. Necesito, Señor, que tú me llames y que yo pueda tener en orden todas las cosas para que cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta. Y dice la Biblia que los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, si es que estamos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. ¿Sabe qué dice la nueva era? La nueva era dice que los ovnis se están preparando para llevar gente. Miren lo que dice Satanás ya. Esto es una doctrina de la nueva era. Dicen que ya reciben ellos, han recibido mensajes, no sé cómo recibirán los mensajes, que los extraterrestres le están diciendo que van a llevar gente para experimentar por ahí. ¿Vendrán los extraterrestres? Sí, sí que vendrán. Jesús vendrá con los ángeles. Él vendrá con los ángeles. Sí, que claro que vendrán los extraterrestres. Pero llevarán a su pueblo. Llevarán a aquellos que tienen sobre su vida la sangre del Cordero. El Señor nos ayude. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Luego que Pedro es restituido y el Señor asciende a los cielos, veamos un poquito el libro ya vamos a terminar, el libro de Mateo. A ver si es Mateo o Lucas, a ver, le digo. El libro de Lucas, vamos a Lucas. Lucas 24:50. Dice, lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo.
51. Dice ahora, aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Miren este acontecimiento. Los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, y mientras los estaba bendiciendo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor, antes de que el Señor se fuera, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía estaban allí, todavía estamos en Lucas, capítulo 24, versos 50 al 52, ¿no? 51, 52. El versículo 6, el 7 y el 8 y el 9 está aconteciendo en el relato de Lucas 24, cuando cuando el Señor los está bendiciendo, del 50 al 53. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí tienen el relato completo. El Señor había sido tomado y los ángeles estaban confirmando por alguna vez más que de la misma manera que el Señor fue llevado al cielo, así vendrá. Y entonces comienza una nueva etapa para Pedro. Pedro había pasado del llamamiento, el Señor lo llama, lo trata con él. Pedro tiene altos y bajos. Pedro de un momento dado que confiesa al Señor, ama al Señor, en otro momento niega a Cristo, en otro momento le falla al Señor y pasa por todos los altos y bajos. Y en un momento dado, ya cuando el Señor resucita, el Señor va a afirmar a Pedro, lo va a establecer, lo va a fortalecer. Y entonces ahora comenzaría una nueva etapa para Pedro. Diga conmigo, una nueva etapa. Porque Dios se mueve de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y así trata Él con nosotros. A Dios no le asustan tus fracasos ni mis fracasos. A Dios no le asustan tus pecados y mis pecados. A Dios no lo sorprende tu talento o mi talento, mi hermano. A Dios no lo vislumbra. A Dios no lo conmueve tu dolor o mi dolor. Dios se mantiene siempre inmutable. Eso no significa que Él no participe de nuestras victorias y nuestras derrotas. Claro que sí, lo estamos viendo los días martes en el discipulado de Cristología. Pero por sobre todas las cosas, iglesia, el Señor está llevando a su pueblo
A cada uno de aquellos que pertenecen a su pueblo, Él los está llevando a un nivel de estabilidad. Dice la palabra del Señor, para terminar, creo que en el libro de Santiago, dice, hay un pasaje en el capítulo 1 de Santiago, creo que es Santiago, sí. Dice allí, Santiago 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es ¿qué? ¿Cuánto luchan con las inconstancias? Recuerde que el peor problema es no reconocer que tenemos un problema. El peor problema que podemos tener no es el mismo problema, sino no reconocer que tenemos un problema. Dice la Biblia allí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor va a nos va a tratar con nuestra vida, va a traer equilibrio. Ya no nos sentiremos una porquería arrastrándonos por ahí. Porque el Señor tratará con nuestro carácter, nos sanará, nos restaurará. El Señor levantará cuando andemos allí con una baja autoestima, dando pena. El Señor restaurará nuestra vida, sanará nuestros corazones. Pero cuando nos sintamos orgullosos, altivos, y nos creamos que somos los mejores, el Señor también va a humillar nuestra vida, va a quebrantar nuestra vida. El Señor tuvo que tratar con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era alguien de doble ánimo, como usted y como yo, o por lo menos como yo. Él tiene que tratar conmigo. Él tiene que tratar con mi carácter. Él tiene que tratar con mi presente, con mi pasado, para que mi futuro sea un futuro más estable, más parecido a Él. La palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre es el mismo. Y nuestra vida tiene que ir en ese nivel. No un día sí, otro día no. Un día sí, otro día no. Un día creo, otro día no creo. Un día amo, otro día no amo. Un día levanto la mano, otro día no le amo. No la levanto. Tengo que comenzar a entender que Dios va a tratar conmigo. Dios va a tratar con usted. Dios va a tratar con cada una de nuestras vidas. Y la semana que viene veremos cómo el apóstol Pablo se adentra en esa nueva etapa. Cómo el apóstol Pedro va a hacer uso de todos aquellos errores que un día cometió para ayudarnos a nosotros a no cometerlos más. Señor, te damos gracias en esta noche. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña a confiar absolutamente en ti, Señor. Tu palabra nos hace ver, Señor, nuestra debilidad. Tu palabra, lo mismo que Pedro,